Muy buenos días, arrancamos Focal Point y estamos muy contentos porque vamos a seguir hablando de la historia de la fotografía. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, Muy muchas bien. gracias. Gracias por estar aquí. Patti Conde, pues hoy no viene, pero estás en su representación, ¿verdad? Sí, aquí estoy continuando con la charla de la semana pasada Ujú. acerca de los inicios de la fotografía. Es, es el tema para hoy. Me gustaría hacer un resumen rápido de lo que platicamos la semana pasada. Ya hablamos de que la fotografía fue posible hacia principios del siglo XIX, Ujú. concretamente en 1835 se empezaron a dar las primeras manifestaciones debido a que se conjuntaron en la mente de gente interesada en el arte, en la ciencia, de captar las imágenes por algún medio. Esta era una preocupación y se Ujú. dieron las condiciones. Eh, una muy importante que es la cámara oscura, que se venía usando tiempo inmemorial. Los registros hablan de hacia el año 1000, ya hay menciones acerca del uso de este aparato, que es la base Ujú. central de la fotografía como la conocemos. Después el descubrimiento de la sensibilidad de las sales de metales a la luz, el hecho de que cambian de color. Y los avances en la óptica es también una preocupación de la época. Y entonces, pues, empezó eh, en varios lugares, varias personas coincidentemente, en una época muy cercana entre ellos, a aportar y a hacer mm, las primeras fotografías. Y hablamos del más conocido, el más Ujú. tradicional, que es el daguerrotipo. Eh, Ahí vimos cómo Daguerre Ujú. conoce a Niepce, que es el verdadero inventor del proceso que usa Daguerre, y todas las implicaciones que esto tuvo. Ujú. Entonces hoy vamos a continuar con la historia con un personaje que es William Henry Fox Talbot, que él fue una persona pues muy inquieta. Era investigador, era astrónomo. Toda esta gente tenía intereses en la, en la en la ciencia, en la Ujú. tecnología y en el arte. Henry Fox Talbot decide en un momento en su vida él ya utilizaba la cámara oscura y hacía sus propios dibujos. Él intentaba conservar las imágenes de lo que le rodeaban Ujú. en su, en- para él. Y se dio cuenta pronto que era un mal dibujante, no le satisfacía los dibujos que hacía, y entonces empezó a pensar en cómo utilizar la cámara oscura que ya conocía para fijar las imágenes. Ujú. Y entonces vemos que aparece eh, eh, la primera impresión que él eh, logra en una mezcla, poniendo en un papel una emulsión con sales de plata. Logra lo que él llamó el calotipo. Ujú. Y en una evidencia que hay, porque él se conservó esta impresión que hizo, lo tiene en una tarjeta y está ahí claramente la fecha. Es una tarjeta que dice, para los que lo pueden ver a través de las redes, Ujú. es una tarjeta que literal dice, es una foto de una ventana de su casa en negativo, Ujú. donde él declara que en la primera impresión que logra de esto, se pueden ver las ventanas y contar cuántos vidrios contiene la ventana. Así es, Ah, a través de Facebook, la gente que nos está escuchando se puede ir a Facebook y ahí puede ver también parte de todo lo que estamos explicando con las fotos que nos enviaste, que muchas ajá. gracias para ilustrar un poquito más y que la gente también conozca un poquito de esta historia y sobre todo de este material que es tan importante para la gente, ¿no? Sí, así es. Bueno, los que lo puedan ver es muy interesante porque esto que se puede ver ahí Ujú. es muy difícil describirlo, Sí. pero voy a intentarlo para nuestros radioescuchas. Es el primer negativo.
Ok. La gran aportación de Henry Fox Talbot es que el diseño de su método produce primero un negativo Ujú. y de ese negativo se pueden hacer copias. Ok. Ujú. Entonces esto tiene implicaciones muchísimas porque al final, después de un determinado tiempo, de muchos experimentos de mucha gente, el método que persiste hasta nuestros días para la fotografía análoga es el método de negativo y positivo, Ujú. eh, lo cual da, bueno, abrió el campo de este tema muchísimo. Y entonces él lo que hacía era con un papel, a base de una emulsión en Ujú. cera, lo exponía igual que los daguerrotipos, con la diferencia que ya dije que resultaba un negativo. Claro. Y el problema y lo que esta tarjeta además nos platica es que la imagen en ese momento era muy difícil que fuera permanente. De eso ya Ok. hablamos la semana La pasada. semana pasada. Los primeros intentos, pues se veía la imagen un rato y luego desaparecía. Aquí en este caso no es que desapareciera, pero iba perdiendo calidad, nitidez, se Ujú. iba bloqueando y eventualmente iba a llegar a ser negro, pero muy, muy tarde. Claro, y en esta parte no influía la iluminación o el sol, ya que de repente hay historias de que la fotografía también, si las dejas a la luz, se empieza a decolorar o empiezan a perder el color o la imagen. Así es, exactamente. Eso es lo que pasa. El proceso depende de la luz que Ujú. recibimos, significativamente de la Claro. luz solar, ¿no? Ujú. Es más que obvia. También se sensibiliza con rayos X, los rayos cósmicos también producen imágenes, Ujú. pero concretamente para lo práctico nuestro tiene que ver con la luz del sol. Exacto. Por eso, pues también la fotografía nocturna es todo un reto. Ujú. Este, y hay que cuidar una fotografía que no se exponga al sol porque el proceso se dice que está latente. Ujú. Más adelante vamos a hablar de John Herschel, que Ujú. es el que descubre la manera de que las imágenes se fijen y duren mucho más Mucho más. sin esta alteración. Claro, que también los negativos o los positivos también tienen que cuidarse, se cuidaban también. Claro, ¿no? Y hasta la fecha, o sea, la recomendación actual hoy para cualquiera que tenga fotografías valiosas en sus álbumes familiares y todo eso, es que tengan cuidado de que no estén expuestas Exacto. al sol, a las temperaturas, a humedades. Y desde luego, las colecciones importantes de fotografía, desde las privadas más elementales hasta Ujú. las más sofisticadas de museos, requieren de cuidados muy complejos. Exacto. Cabinas, bóvedas, Ujú. así se les llama, bóvedas con todo un sistema controlado. Claro. Hay Ah, fotografías que se pueden restaurar o que se puedan mejorar después de que tuvieron este proceso a lo mejor de descuido. es muy difícil. Ujú. Si volviendo a lo de la fijación de las imágenes, la parte medular para que una fotografía dure Ujú. es el quitar las sales de plata que que, es- que Ujú. no se sensibilizaron. Eso hay que quitarlo Ok. para que no esté latente y no se siga reproduciendo el fenómeno a largo plazo. Claro. Pero siguiendo después del corte platicamos. Así es, les recordamos a la gente que nos está viendo a través de Facebook que también nos pueden escuchar a través de www.radio13.com.mx y también nos pueden ver en Facebook, búsquenos también en Instagram, en Facebook, en Twitter, a través de Radio 13 Digital, el 13 con número, y ahí nos pueden seguir y también está pues el Facebook de Patricia Conde Galería, Así así es. sencillito, lo Ajá. pueden ubicar y listo con eso. Muy bien. Pues vamos a ir a un corte comercial y aquí continuamos. Pues ya estamos de regreso aquí en Radio 13 y en Focal Point, donde pues estamos hablando en este segundo programa sobre la historia de la fotografía, sobre todo para la gente que nos gusta ver las fotos y ahora con la era digital donde uno pues a través del teléfono puede tomar las fotos, pues hay una historia y sobre todo hay un entendimiento y una
un proceso para sacar las fotografías más allá de estar solamente con un clic dándole, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta plática y por introducirnos también a la No, historia. yo encantado. Yo espero que poder aportar algo al auditorio y pues estoy muy contento aquí Así es, pues y muchísimas creo que gracias. es un tema que es muy extenso. Claro. Entonces, nos quedamos en el corte con Ujú, lo de acerca de la permanencia de las fotografías. ujú, Ese es un tema que luego vamos a retomar. Ahora me gustaría hablar de otro personaje que es ajá. Hipólito Bayard. Él en 1837 Ujú, diseña un método eh, que es parecido al de Fox Talbot. ujú. Son las mismas fechas, más o menos al mismo tiempo. No se conocen entre ellos, Ah, ok. pero él diseña un método parecido, pero que el resultado da una imagen positiva, Ah, ok. a diferencia de Talbot. Ujú, Sucede en una forma parecida a la del daguerrotipo, ujú, pero es sobre papel y es un método que involucra otra química y algo mucho menos complejo. ujú, Eh, Sin embargo, no se puede reproducir. ujú. O sea, por eso insisto Sí, sí, sí. en el beneficio de Fox Talbot, porque al final el método que hacia finales del siglo XIX se convierte en el método universal es el del negativo positivo. Claro. Pero bueno, Hipólito Bayard diseña un método que de alguna manera es algo parecido al de la fotografía instantánea. Yo no sé si el señor Land, que diseñó el método Polaroid, Ajá, conocía esto, muy seguramente lo conocía, claro. e hizo en el siglo XX lo que conocemos ahora como el Polaroid, la fotografía instantánea. Él hace un método mucho más Ujú, complejo que eso, pero es la misma idea. O sea, ok. una fotografía en papel que viene directa. Y entonces, no sé si lo van a Sí, sí, poner, sí. una fotografía de él Ujú, como este, em, él es un ujú. autorretrato. Igual. Ajá, y él tiene muchas cosas muy interesantes. Primero, que es un autorretrato Ujú. como tal. El otro es que él intenta aparecer en la fotografía como un hombre ahogado. Ah, ok. Entonces, el título de la fotografía no es este soy yo. El título de la fotografía es la imagen de un hombre Ujú, ahogado. Y la razón por la que él escoge esto es porque él, cuando sabe del éxito de Daguerre, ujú. pues va al gobierno francés y le dice, oye, yo también Tengo mi. tengo mi invento, Claro. es así, y nunca le hacen caso. Ujú, Él se convierte en una persona muy conocida entre el mundo de los fotógrafos, de la ujú, gente que está interesada por su invento, y sin embargo nunca tiene ninguna recompensa de tipo económico y su método pues queda en el olvido casi hasta que se empiezan a ser populares los ujú. fotógrafos de parques y antes del Polaroid, Ah, estos ok, ok, ok. fotógrafos Ajá. que te toman tu Sí, foto, sí, la sí. meten en una cubetita y te la dan. Entonces, el método de este señor Se empieza a se hacer. empieza a utilizar, pero mucho tiempo después, y no lo reconocen, y él se siente, Ujú, cuando hace esa foto, como ujú. como alguien ahogado, Ok. ¿sí? Entonces, Para la gente que nos está viendo en Face, ya se las pusimos para que la ubiquen y sepan de qué foto estamos hablando, que es perfectamente esta foto, que a pesar de los años se sigue conservando sí, y que volvemos al punto de la importancia de conservar y cuidar bien las fotos y bueno, también la historia de él en donde no se le reconoce al principio y que ajá, poco a poco con estos cambios de que la gente va adaptándose también a las necesidades de sacar fotografías, es que se le empieza a reconocer. claro, claro, él termina siendo alguien muy conocido en el ámbito de los fotógrafos de entonces, los Ujú, inventores y todo eso, pero nunca tiene una recompensa de tipo económico y nunca fue reconocido por el gobierno francés. Esto ujú,
esto lo llevó consigo a la muerte. O sea, Claro, fue algo terrible para él, ¿no? exacto. Sí. Y entonces, después, ¿qué pasa después de que ya los fotógrafos de a pie lo ubican y saben de él? ¿Hay un cambio después de eso? Bueno, no conozco la historia lineal Ujú, entre su invento y los fotógrafos callejeros que ujú, hacen esto. Hasta la fecha, por ejemplo, Steve McCurry ujú. toda una serie de fotografías y una de sus fotografías más conocidas es la de los fotógrafos callejeros afganos. Ah, ok. ¿Sí? Ujú, Que además ya desaparecieron en Afganistán porque ya no pueden conseguir los químicos ujú, y los rusos eran sus proveedores, era algo muy complejo, pero eso estamos hablando de finales del siglo XX, ujú. principios del siglo XXI. Ahora, Ok. ¿cuál es la relación lineal entre Bayard y estos fotógrafos? No la conozco, puede ser Sí, 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 sí. un tema de investigación Claro. muy interesante, pero el método es el método que se usa. Y yo creo que muy poca gente sabe que el primero que lo usó Ujú, fue un señor que se llamaba Hipólito Bayard y lo hizo en 1837. sí. Es algo pues que ignorado. Exacto. Y Eh, bueno, para eso estamos con este programa, para que ajá, nos oriente y conozcamos parte de esa historia. ajá, pues sí, ojalá voy a averiguar más, Sí. ya me diste tarea. Ahí Eh, está. ¿qué, Para el siguiente qué programa pasa? hacemos qué pasa después de. Sí, ¿qué pasa después de Bayard con las fotografías instantáneas? Ujú, Sí. Bueno, otro invento bueno, otro personaje ujú. que aporta a la fotografía es el señor Ascot Archer. Ok. Él se le ocurre que en vez de él usa el método también, o piensa en el método, el mismo que de Fox Talbot. Ujú, Y él se le ocurre que la emulsión en vez de ponerse en un papel, en un ujú. pedazo de papel, se puede poner en un vidrio. Ok. Y para eso él diseña una combinación entre algo que era muy novedoso en ese momento, que es Ujú. el colodión. Ok. ¿Qué es el El color? colodión es una gelatina de origen vegetal Ujú. que se extrae del algodón. No, ok. ¿Sí? Básicamente es un gel. Ok. Y este gel, originalmente, quienes lo diseñaron, lo pensaron para usos quirúrgicos. Ah, ok. ¿Sí? Es más, hasta la fecha Se sigue se utilizando. sigue utilizando para prótesis, para eh, algún tipo o sea, tiene usos quirúrgicos, Ujú, básicamente para eso. Entonces él, no sé cómo, sabía de este descubrimiento, entonces se le ocurre poner un vidrio ujú. con con colodión que contiene nitrato de plata, Ah, ¿sí? ujú. Entonces, él produjo el primer negativo transparente, Ah. ¿sí? Sí, sí, sí. Con esto. ¿Qué son los chiquitos? ¿Eran chiquitos o sí están más grandes? No, pues se pueden hacer del tamaño que Ah, quieras. ok, ok. Sí, del tamaño del vidrio Sí, que sí, tú sí, sí, sí. decidas. Ah, ok, ok. Hoy hay quien usa hay quienes hacen lo que se conoce como colodión húmedo, Ujú, esa técnica. Hay un señor en Estados Unidos que tiene una van, tiene ujú. una camioneta que utiliza la camioneta como cámara, Ok. así tal cual. Y Ujú, entonces él le emulsiona en el fondo de la camioneta un pedazo de vidrio de ese tamaño con este método. ok. Y entonces logra hacer, eh, en este caso lo que hacen son ambrotipos, que Ujú, esa es una técnica que se deriva de esta, ok, ok. que donde ya cambia completamente la idea de todo esto. Ujú, Pero concretamente, el señor Archer hace este descubrimiento. Después sí fue comercial y sí se utilizó hasta principios del siglo XX los negativos de cristal. Y tú ujú. podías o hacerlos tú o los fotógrafos. Claro, Eh, especialistas. ajá, y llegaron a venderse en cajas cerradas que no se expusieran a la luz, porque Ujú, precisamente sí, para qué. pero se utilizó muchísimo el negativo de vidrio. Ok. Pero era más caro este proceso. Eh, sí es más caro que un papel con sal, Ujú, que es una descripción muy descripción, rápida claro. del caso de Fox Talbot. Ujú, Así, sí era más caro que eso, pero no tan caro como un daguerrotipo. ujú.
¿sí? Se ubica Los en un cuidados, sí, sí, sí. rango razonable. Pero la ventaja de eso es que los positivos que se producían de esto eran de una calidad extraordinaria, Ujú, muy superior al, al calotipo y muy superior al daguerrotipo. Se ujú. lograban realmente imágenes Impresionante. impresionantes. Y alguien, ahora mismo no tengo El dato. el dato, pero a alguien se le ocurrió con esa misma forma de pensamiento utilizar en un papel Ujú. una emulsión que la base de la emulsión eran claras de huevo, eran albúmina, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces, si tú tenías un negativo de colodión transparente y un papel de albúmina, lograbas unas fotografías. Bueno, todavía se puede hacer Sí, todo sí, eso, sí. ¿eh? Desde luego, hay gente que lo hace, pero llegaron a ser unas verdaderas joyas Ujú, de nitidez, eh, ujú. de colorido de las sales de plata, porque podías escoger la combinación, algo Maravilloso. maravilloso. Entonces, esa combinación es pues muy interesante, ¿no? Ahora, Claro. era más caro, entonces no estaba, y esto es importante, qué bueno que lo preguntas, porque cuando hablemos de Kodak, Ujú. vamos a hablar del tema, de qué Sí. tan caro o no caro y qué tanto acceso tienes a estas cosas. Ujú, En aquel entonces pues era caro en la medida que tuvieras acceso a los materiales, digamos, de un proveedor o que tú mismo los desarrollaras, pero el proceso te implicaba tiempo y dinero. ujú. Sí, no, y aparte el aprendizaje y de la técnica no era nada más como suena, tan sencillo. No, requería, este, sí requería de conocimientos. Ujú, Lo que decía yo al principio, o sea, una serie de gente con unos intereses semejantes, con conocimientos, cada uno diseñó alguna manera claro, alguna manera. exacto. Y bueno, después de este Frederick, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, empieza a haber durante esa época muchos personajes que inventan distintas cosas. Por Ujú, ejemplo, el ambrotipo. El ambrotipo es una versión del colodión ujú, de Archer, pero que ese negativo que tú obtienes le pones atrás del cristal un terciopelo negro, ujú. por ejemplo, y te da la impresión de un positivo. Ok. Tú ves las alas de plata que están formando la imagen y tú puedes escoger de qué lado pones el terciopelo. Ujú. Y entonces la imagen la enderezas por esta, sí, en ¿Por vez ese mismo método? porque tú decides del lado, Ujú. de qué lado vas a ver la imagen en positivo. Ah, O ok. sea, si tú Sí, sí, volteas sí. un negativo, la imagen se convierte en positiva. O sea, Ah, es ya. un efecto de Ujú, rotación. Entonces aparece el ambrotipo que se convierte en una técnica muy frecuente, ujú, eh, muy utilizada, ujú, se divulga muchísimo precisamente porque tiene el aspecto de un daguerrotipo, solo ujú. como aspecto, pero es mucho más sencillo de hacerlo y a un precio bajísimo. Ah, bueno. Ahora, lo que Patricia comentaba hace 8 días acerca del aspecto de joya de Ujú, un daguerrotipo, este método, la gente que lo utilizaba empieza a usar las mismas cajas ujú. que se usaban para los daguerrotipos. Ah, ok, ok. Entonces tiene un aspecto, tiene una caja muy bonita con un marco dorado, funda, tapas de piel Ujú. y todo eso. Ese es un avance y se hizo realmente muy popular. De eso se hicieron millones. Oh, Era una técnica que se usó muchísimo. Y con el mismo método, ujú. alguien se da cuenta que el vidrio es frágil y se le Ah, ocurre que puede utilizar la misma técnica utilizando un metal. Y ajá. entonces aparece lo que se conoce como el ferrotipo. El ferrotipo. Ok. Ajá. Entonces tú tienes una placa de metal Ujú. que la emulsionas con colodión, lo expones y el resultado es, es esto. Eso es cómo va evolucionando. Esto es un invento hacia 1853. Ok. Ya han pasado 15, 18 años
de todo este proceso. Ajá. Vamos a ir a un corte comercial, pero continuamos aquí en Radio 13. Les recordamos que nos pueden también escuchar a través de www.radio13.com.mx y pues las redes sociales también a través de @Radio 13 Digital 13 con número, también @Townhouse_Network, ahí también nos pueden buscar. Y también está el Facebook de Patricia Conde Galería, ahí también se pueden buscarlo y seguirlos, y también ahí tendrán mayor información de todo lo que tienen. Entonces, pues vamos a ir a un corte comercial. Pues ya estamos de regreso en este último bloque. Se nos pasó muy rápido. Qué bueno. Eso es muy bueno. Y sobre todo, pues para la gente, si tiene alguna duda, algún comentario, pues también los invitamos a que nos manden tanto a través de los comentarios que se pueden hacer en el en vivo de Facebook Live, como también a través por mensaje privado nos pueden mandar sus comentarios y ahí estaremos también respondiéndoles algunas dudas. Y si no, pues ahí están también las redes sociales de Patricia Conde para que pues la sigan y si quieren preguntarle. Y si no, también está la galería, ¿no? Claro. ¿Dónde está la galería? En Juan Cano 68, en San Miguel Chapultepec. Así es. Ahí nos daría muchísimo gusto recibir a todo el público que quiera. Y podemos platicarle de lo que estamos exhibiendo ahorita, de nuestros artistas, de cualquier duda acerca del programa podemos claro, y que eso es importante, para eso son las galerías y siempre lo hemos mencionado aquí en Radio 13, que las galerías son para que la gente, además de que vaya a disfrutar del arte, también tengan la oportunidad de conocer a los artistas, porque muchas veces están dentro de las galerías algunos, o los especialistas están ahí y se puedan acercar a ellos a conocer parte de esto, ¿no? Así es, ahí estamos, es la misión de la galería. Exacto. Y nos encanta recibir al público, desde luego. Que eso es lo importante. Sí. Pues ahí está. Pero vamos a seguir con la historia de la fotografía, pero en el tema de la conservación. Para lograr que todas esas fotografías y con la transformación también de muchas de las técnicas y también pues para conservarlas, porque de año tras año, pues si no las cuidas se van maltratando o se van perdiendo. ¿Cuáles son las conservaciones que se deben de hacer y cómo son las técnicas también? Bueno, con respecto de la técnica hablamos antes y para seguir con el lado histórico y de manera muy rápida me gustaría mencionar a John Herschel, que fue un matemático y astrónomo inglés. Es más conocido en el mundo de la astronomía que en el mundo en general del arte, a pesar de que fue un extraordinario fotógrafo y aportó muchísimas cosas. En el mundo de la astronomía es reconocido por el diseñador de lo que se conoce como el calendario juliano, que es el que utilizan hasta la fecha los astrónomos. No sé qué quiere decir, cuál es la diferencia con el calendario que vemos, pero esta es una de sus aportaciones muy importantes a la astronomía y a la ciencia. Bueno, él aportó muchísimas cosas a la fotografía, entre otras en el mundo de la conservación. Él descubrió que el tiosulfito de sodio captaba las sales de plata que no se habían transformado por efecto de la luz. Eso lo recogía. Y entonces, utilizando una solución de esto, lo aplicas a la fotografía y se sale todo eso, que es en el caso de Fox Talbot, y sus primeras fotos era lo que tendía a destruir la foto a largo plazo. Lo quitan completamente. Y entonces ya queda solo la plata que cambió a un estado químico en que se produce la imagen. Para la conservación, esto fue el primer paso. Pero el segundo paso, y esto es importantísimo, en toda la fotografía análoga de plata gelatina que se haga, es que después de este proceso, tienes que lavar la fotografía para que no quede nada de tiosulfato de sodio ni nada de plata en la fotografía. Porque una cosa es el hecho de recogerlo y otra cosa es que siga cambiando de color. Sí, entonces, si el tiosulfato, a pesar de que recoge la plata, se queda, va a provocar eso. Entonces, rápidamente, cuando se ven fotografías de blanco y negro que tienden a decolorarse y a tener un tono como de espejo, que aparecen así como,
es porque no se retiró el tiosulfato, no se lavó lo Ujú, sí, sí, suficiente. sí. Bueno, para restauración eso es irremediable. O sea, Ujú. eso ahí se Ahí queda se y no hay, queda. no hay manera de quitarlo. Entonces, la conservación de una fotografía, para un fotógrafo, la, la preocupación inicial es un lavado exhaustivo, Ujú, de estar seguro de eso. Desde luego, después de esto, viene la conservación, que no se exponga a la luz, porque a pesar de todo, ujú, sí, sigue habiendo transformación de, del- del- de las sales de plata. ujú, Otro cambio que puede haber es en los papeles, en las bases. ujú. Si la base es una base ácida y la expones al sol, el color del papel va a cambiar y se va a oxidar. Claro, ¿Sí? Entonces, eso también va a destruir la foto. la Entonces, no foto también. sabemos este, de dónde salió Ujú. el- ese color de esta deformación. Entonces, ese es el siguiente paso. Las otras son de sentido común en cuanto a que se conserve lejos de la humedad, Ujú, etc. Es, ahora, hoy por hoy, toda la técnica digital, ya saliéndonos un poco de la análoga, a la hora de que tú imprimes algo por un método digital, ya sea pigmento ujú. sobre papel, que básicamente es el más usado, pues ahí opera lo mismo. Va a depender mucho más de la base del papel y la Ujú. calidad del papel que se usa la conservación de una fotografía. Mira, aquí nos pregunta Mariana Gómez que si el papel fotográfico tradicional también está expuesto a deteriorarse con la luz. Sí, Sí, eso sí, en cualquiera va a pasar. sí, 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 la sensibilidad está ahí presente, o sea, la imagen está latente. Ujú, Eh, sí, los papeles análogos ujú. se pueden deteriorar inclusive aunque no se hayan usado, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces sí hay que tener cuidado, sobre todo a la hora de guardarlos, ¿no? No tenerlos Claro, tan expuestos. claro, a que no haya medios ácidos involucrados. Ujú. O sea, si lo vas a guardar y tienes un interés de que así sea, pues utilizar a lo mejor un poliéster Ah, ok. para conservarlo, un sobre de poliéster, y no Ujú, un sobre de papel, ujú. por ejemplo. Ok. Este, inclusive sobres de metal, de estos que tienen aluminio, no son muy recomendables. Sí. Cambia un poquito en cuestiones de la foto, de las fotos a color a las de blanco y negro, el cuidado o es el mismo proceso. No, el proceso no es Ujú. es un proceso químico que Ajá. emplea una serie conocen como métodos húmedos. Ujú, Son métodos que utilizan agua en el proceso, los distintos, todo el tiempo el líquido. ujú, Y pero los constituyentes, los pigmentos, tienen otras fórmulas químicas. ujú, Hasta principios de este siglo, ujú. los papeles de color son mucho menos estables, Ah, ok. ¿sí? Tienden a deteriorarse de manera más rápida que los de plata, porque se utilizan pigmentos. No, ok. Pigmentos sensibles Ujú, a la luz, no tienen contenidos metálicos ujú. tan estables como en lo que cabe de Claro. hablar de estabilidad, pero sí, el color es mucho más delicado, Ah, bueno. mucho más delicado. Hay dos procesos que ya no se usan, Ujú, que son bastante estables, eh, pero ya el dye transfer, por ejemplo, ujú, es una técnica de color muy, muy sofisticada, bellísima. ujú. Lamentablemente ya creo que solo existe un laboratorio en Estados Unidos, quién sabe en dónde, que lo hace, y ese es muy estable. Ok. Tampoco está en el mercado Cibachrome, por ejemplo, Ujú, que son más o menos estables. Todos los demás, los comunes y corrientes ujú. de las maquinitas estas de tus fotos en una Sí, hora, sí, sí. son bastante débiles. Mejoró mucho y Ujú. mejora mucho.
pero sigue siendo muy... Pero sigue siendo... Sí. Ok. Ahora también nos preguntan que hemos hablado de 3 momentos de la fotografía, pero piden que cuáles son, que nos los expliques un poquito más Okay. de cuáles son esos 3 momentos de la fotografía. Bueno, yo ahorita estamos hablando del invento. Ajá. Ese es y todo lo que hemos platicado Platicado. ahorita. El segundo momento definitivo en la historia de la fotografía para lo que como la conocemos es la aparición de Kodak, Ok. de todo el sistema Que de eso lo foto. vamos a hablar más adelante. Más adelante, porque Kodak es un tema Largo. largo, Y lo muy, muy seguimos teniendo largo. muy presente. Muy largo. Y el tercer momento para mí definitivo en la fotografía es la aparición de los smartphones que Ujú. incluyan una cámara. Exacto. Entonces así veo yo la evolución de la fotografía y de cada uno de estos momentos vamos a hablar. Exacto. Sí, y yo así es mi planteamiento, yo así lo veo. Sí, digo, al final de cuentas hay un antes y un después de que aparece Kodak, Exacto. que creo que ese es donde la gente se empieza a acercar más a la fotografía, gente común y corriente como uno, donde Sí. ya agarra las cámaras y puede tomar fotos. A lo mejor no haces el mejor enfoque, pero tú ya te sientes un fotógrafo porque ya sacabas tu fotografía, la mandabas a imprimir y listo. Y luego ahora con este cambio completamente a través de los teléfonos, donde pues todos ahora sí le entran a la fotografía para estar subiendo todo lo que haces, dónde estás y qué paisaje estás tomándole. Y hay gente que le toma mucho sentido y hay gente que no, Uh-huh. pero que en el camino se va aprendiendo, ¿no? Sí, exactamente. En el caso de Kodak, tú lo acabas de decir, la fotografía entra al mundo de lo cotidiano. Uh-huh. Aparece el álbum familiar y la fotografía ya es exactamente eso. O sea, la metes a tu casa, la Claro. metes a tu cocina, metes tu cámara a la regadera, Uh-huh. te la llevas a las vacaciones, se convierte en algo ubicuo y genera Uh-huh. todo el recuerdo familiar, todo este tema. Con la aparición de la fotografía De los smartphones. de los smartphones, aparece ese ambiente, pero ligado a las redes sociales. Uh-huh. Aquí el cambio definitivo Uh-huh. de ese cambio que dio Kodak, el avance, son las redes sociales, porque entonces te llevas la cámara Uh-huh. a lo que estás comiendo, ¿no? En tu Facebook, en donde sea, pasas la foto de, mira qué rico, lo que sea, Yeah. pero no queda en tu álbum familiar. Uh-huh. Se convierte en de dominio público. O Uh-huh. sea, lo estás Exhibiendo. exhibiendo y todo eso. Y entonces ese hecho marca una diferencia definitiva. Definitivamente. Ya se nos está acabando el tiempo, Sí, qué pero pena. sí, se pasó súper rápido. Pero hay una frase con la que quieras terminar, algo que quieras agregar. Mira, a mí me gustaría, y volviendo a Herschel, Herschel Ujú, acuñó la palabra fotografía. ujú, A él le debemos el uso de la palabra negativo para el negativo, el uso de positivo para el positivo, las ujú, palabras para describirlo, y la fotografía. En ese momento, y por efecto que sea, ujú, daguerrotipos, calotipos, ambrotipos, platinotipos, todos se convierten en fotografías. ujú. Y Herschel lo hace. Y alguien dio esta definición y creo que fue Jean von Coubertin. Dice, la fotografía es sobre todo el conjunto de miles de millones de imágenes diversas que tienen en común el hecho de que fueron creadas por la acción de la luz en una superficie sensible a ella. Ok, pues ahí está. Entonces, es, yo quisiera terminar con eso, que pensemos que la fotografía es eso, miles Exacto. de millones de imágenes por producto de la sensibilidad, de la reacción sensible a la luz. Así es. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias De por... que gracias a ustedes, gracias al auditorio, Y pues pues bueno, nos escuchamos la próxima semana con eh, un programa más. muy bien. Pues ahí está. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando a través de www.radio13.com.mx. También a la gente de
de Facebook, que también ahí nos estuvieron escribiendo y también estuvieron ahí con sus dudas. Ya más adelante estaremos platicando a Mariana Gómez. Luego, a ver si ahorita, Sí, después del corte, le podemos contestar algo también sobre. Hay procesos químicos para colorear la plata gelatina, ajá, sí, ¿sí? sí, Bueno, entonces, si eso, quieres, la próxima semana se la respondemos claro que sí. completo para que pues, nos escuche la próxima semana y Ah, esté al pendiente. Así que, pues, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Sigan en la programación de Radio